He visto en los últimos días una difusión sistemática sobre los índices de pobreza en nuestro estado. Que si subió, que si somos más pobres, que si el gobierno no hace nada. Pero, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno para combatir la pobreza? Y la pregunta que yo creo que todos nos debemos de hacer: ¿sabemos definir la pobreza? Tal vez definirla no es fácil. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra pobre es alguien necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Tal vez la acepción no nos diga mucho, y más cuando se trata de aplicar y de medir políticas públicas que se evocan a atender esta condición. Para ello, en nuestro país se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por su acrónimo Coneval. Ellos se encargan de la medición de la pobreza, de la evaluación de políticas y programas sociales y de crear publicaciones institucionales referentes al tema. La medición de la pobreza en muchas partes del mundo se analiza desde una visión unidimensional, en la cual se establece que se vive en condición de pobreza en base a una aproximación de un ingreso cercano a una línea de bienestar para satisfacer necesidades. Sin embargo, en nuestro país se mide la pobreza de una manera multidimensional, dada la lectura de que la condición de pobreza no la puedes encasillar en la capacidad de adquirir bienes o servicios de mercado. De manera más específica, el Coneval mide la pobreza desde indicadores que son el ingreso corriente, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a seguridad social, vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda, alimentación, cohesión social y accesibilidad a carretera pavimentada. Como pueden observar, son muchas variables que se estudian para determinar si un individuo o una localidad o un estado vive en situación de pobreza y cuáles son las medidas que se deben adoptar para que los gobiernos, desde su esfera de competencia, se encarguen de crear las políticas públicas necesarias para coadyuvar al combate de la pobreza y erradicarla. El Coneval se basa en las cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, por su acrónimo ENIG, y que es ejecutada por personal del INEGI. Ya que platicamos cómo es que se entiende la pobreza desde el servicio público, yo creo que es necesario añadir el elemento de la perspectiva, la cual nos brindará el panorama de si somos más pobres o menos pobres en comparación con quién, con quiénes. Y para hacer este ejercicio, me gustaría tomar como ejemplo dos estados con condiciones similares: Tabasco y Campeche. Ambos estados comparten fronteras. Ambos estados tienen climas similares. Ambos estados compartían la actividad económica más pujante de los últimos 30 años y que fue la palanca de desarrollo del país, y que al día de hoy, por diversos factores, está teniendo un declive. Me refiero a la industria petrolera. Por ende, en teoría, ambos estados deberían de tener un crecimiento similar, ¿no? Vamos a ver qué dicen las cifras. Según cifras del Coneval, y lo pueden consultar,
al 2016, que es la última fecha en la cual se tienen cifras, en Campeche el 6.7% de su población vive en pobreza extrema, en comparación del 11.8% en Tabasco. En Campeche, el 43.8% de su población vive en situación de pobreza, en comparación del 50.9% de la población tabasqueña que vive en la misma situación. Estos son indicadores de Coneval. Aunque si sentimos que no nos brinda la perspectiva necesaria para entender la problemática, tal vez podamos utilizar otros indicadores. Yo me baso del semáforo estatal de la organización México Cómo Vamos, y tal vez nos ayuden a entender nuestro contexto estatal. En ese sentido, según ese indicador en la vertiente de crecimiento económico, nos situamos en un crecimiento negativo del menos 1.3% en comparación del menos 6.7% con Tabasco. Nos situamos con un 54% de generación de empleo formal contra un menos 15% de los vecinos tabasqueños. En el tema de la informalidad laboral, el estado cuenta con un 53.8% en comparación del 60.6% que tienen los tabasqueños. Los números no mienten. Estos son solo algunos indicadores para que podamos entender la situación y el contexto en el cual se encuentra nuestro estado en materia de combate a la pobreza. A título personal, les puedo decir que vamos bien. Hace falta mucho, hace falta muchísimo, pero creo que vamos por la ruta correcta. Tal vez algunos se escandalicen cuando me escuchen y no quieran poner en perspectiva los datos que aquí les estoy ofreciendo. Recuerden que la percepción juega un papel fundamental en el idear colectivo sobre si vivimos en condición de pobreza o no. Lo único que busco con este video es crear conciencia, porque allá afuera hay gente que sufre carencias básicas y elementales y que afortunadamente nosotros contamos con ellas. Yo no busco politizar el asunto ni hacer grilla como lo han hecho en los pasados días medios de comunicación, que lo único que yo quiero es poderte dar a ti herramientas para cuando te pregunten ¿eres pobre? Y tengas una perspectiva diferente de lo que algunos medios y personajes quieren insertar malintencionadamente. Ahí les encargo.